Tu voz puebla de lirios los barrancos soleados donde silban mis versos de combate. Tu voz siembra de estrellas y de azul el cielo pequeñito de mi alma. Tu voz cae en mi sangre como una piedra blanca en un lago tranquilo. En mi pecho amanecen pájaros y campanas cuando muere el silencio para nacer tu voz. Amo tu voz cuando cantas y hay un temblor de nidos y de bosques en tu garganta blanca. Amo tu voz cuando cantas y te estremece el ritmo de las fuentes que bajan de la montaña. Amo tu voz cuando cantas y sacude tu voz la ternura fecunda de las brisas que transportan el polen en las tardes de primavera. Amo tu voz cuando estás en silencio, porque el silencio es un sutil presagio de tu voz. Y amo tu voz con un amor intenso, como la muerte cuando ella se deshoja en palabras confusas, en palabras mojadas de tu aroma y tu sangre, en menudas palabras que en la sombra me buscan como niños perdidos, en palabras quemantes como llamas azules, en el tibio murmullo que no llega a palabra. Amo tu voz intensamente en el corazón de la medianoche, cuando tu voz se abrasa en la selva incendiaria de nuestro amor. Muy buenas tardes, amigos, seguidores de Literatura Visión, compañeros de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, que hoy nos reunimos a principios del mes de agosto, comenzando un nuevo ciclo literario. Me acompañan María Josefa. Saludos. Y Aurea, que vino hoy después de una semana de descanso. No, ella estaba ayudándome y, como les dije la semana pasada, haciendo un acto de humanidad para con su directora. Y eso solo mi silla sabe lo que le extrañé. Nosotras también. Yo sé. Sí, estuvimos esperando, trabajando como si nos faltara algo, y era que nos faltaba la tercera presentadora. Y aquí está con nosotros. Bueno, hoy, como habrán escuchado, el poema Tu voz, del autor Otero Silva, y como siempre está recitado, declamado por Joan Mora. Ya viene siendo como parte de Literatura Visión este poeta, este locutor que recita tan bonito, tiene una voz tan profunda, tiene un mecanismo para demostrar y para darnos a entender el concepto del autor cuando escribe un poema, la forma en que lo hace. Tiene la voz que llega. Tiene la voz, toca. Un declamador amoroso. Exacto. Bueno, pues Joan, si nos escuchas, ya sabes que somos tus admiradoras, tus 3 fans principales de aquí de Literatura Visión. Honor a quien honor merece. Así mismo es, lo has dicho muy bien. Ay, Dios mío. Bueno, entonces vamos a comenzar. Hoy comenzamos un ciclo de lo que vamos a estar llevando a través de los seminarios que hemos comenzado aquí en Literatura Visión, un ciclo de el análisis literario de las novelas. Entonces tenemos, como es natural, hemos comenzado con el análisis de una de las novelas que ha sido lo más importante dentro de la literatura hispanoamericana, y de una autora que va siendo ya parte de Literatura Visión, Isabel Allende, y vamos a presentar con este libro que les recomendamos, y después les voy a explicar algo sobre cómo se trabaja con estas cosas, con estas novelas, de qué forma yo, por ejemplo, lo podría hacer. Entonces vamos a comenzar con la narrativa y con el análisis. Primero, ¿cómo se hace un análisis? Porque no es lo mismo hacer un comentario, una referencia, como se puede hacer, que se hace aquí detrás, autores, escritores, prologistas que hacen estos trabajos, a hacer un análisis. El análisis, en este trabajo encontramos el análisis de una novela de manera
de obtener alguna noción del modo adecuado de realizarla. Es importante llegar a comprender bien lo que el autor nos quiere transmitir en este análisis. Para escribir un análisis literario es necesario hacer una lectura más atenta y disfrutar los contenidos de los libros con mayor detenimiento. Un análisis literario es el estudio de una obra literaria y de las diferentes partes que la conforman. El análisis literario examina las partes del texto y su interrelación para conformar un relato y una realidad literaria que está contenida en la obra. Es un análisis del contenido y no de la forma editorial. En este tipo de análisis se explora el drama o el trama en la obra literaria, los personajes, el rol que desempeñan, sus características, la estructura narrativa, e incluso se pueden realizar una interpretación de significados profundos y subtextos. Por definición, es más especializado y completo que una reseña literaria, como les decía. El análisis literario tiene que examinar el periplo de los personajes, el drama y la estructura narrativa, independientemente de la biografía del autor y sus intenciones en el mundo real. La teoría literaria contemporánea entiende que la obra literaria es un mundo autocontenido, independiente del autor, cobra vida y pertenece a la cultura y al lector. Según Roland Barthes, nacido en Cherburgo el 12 de noviembre de 1915 y fallecido en París el 26 de marzo de 1980. Este señor fue un filósofo, crítico, teórico literario, semiólogo, estructuralista francés, quien se interesó y escribió sobre crítica literaria, sobre la lingüística, la filosofía del lenguaje, los signos, los símbolos y la fotografía. Escribió un texto titulado La muerte del autor, en el cual explica que metafóricamente el autor muere debido a que apropia ideas que no son solo suyas, sino que pertenecen al ámbito sociocultural compartido. Se afirma que el autor debe pasar a un segundo plano en el análisis de las obras literarias. Las premisas, la muerte del autor o la desaparición del autor son planteamientos correspondientes a la teoría literaria contemporánea. Se intenta explicar que hoy en día es necesario saber que un texto escrito no pertenece a su autor, más bien pertenece a la cultura general y al lector. Esto es porque todo texto son citas infinitas de otros textos, son ideas entrecruzadas que provienen del pasado cultural histórico. Es por ello que hoy en día el autor, al escribir una novela, un cuento, un texto en general, desaparece, muere, pues estas ideas infinitas que plasman en el papel no le pertenecen propiamente a él, sino más bien a la cultura e historia en general. El autor debe desaparecer también porque no existe un lector absoluto. Por ende, serán muchas las interpretaciones que se les darán a una novela. Estas son teorías y prácticas de la literatura contemporánea que permiten leer novelas o un texto cualquiera, teniendo en cuenta que el discurso escrito y el lector
son más relevantes que el autor. Hoy en día, muchos teóricos literarios y filósofos han estudiado sobre esto. Por ejemplo, Roland Barthes, Michael Foucault y Jacques Derrida. Investigar las relaciones de la obra con el autor puede hacer parte del contexto más amplio de la crítica literaria y la historia de la literatura. No obstante, los estudios literarios hablan sobre el concepto muerte del autor, con lo cual buscan subrayar que el objetivo en el análisis de un texto literario es la obra literaria y no la vida personal de los autores. Roland Barthes considera que la intención de un autor al escribir una obra no es el único encaje de sentido válido a partir del cual se puede interpretar un texto. Él considera que en la literatura se pueden encontrar otras fuentes de significado y relevancia, puesto que el significado no está dado por el autor. Este debe ser creado activamente por el lector a través de un proceso de análisis textual. Por ejemplo, la crítica literaria, también análisis literario, es, en términos de la ciencia humanística, una de las tres disciplinas de la ciencia de la literatura, aquella que desempeña una función dominantemente aplicativa sobre los textos, a diferencia de la teoría literaria y la historia literaria. Si bien también existe una muy desarrollada teoría de la crítica que epistemológica y metodológicamente fundamenta o se propone la elaboración de la crítica directa o aplicada. La crítica literaria, que de manera natural se relaciona con la retórica, la poética y en general la teoría literaria, consiste propiamente en el ejercicio de análisis y valoración razonada de la literatura. El análisis literario tampoco investiga la forma del libro, la tipografía o el diseño de página. Eso es trabajo del análisis editorial. El lector. En el análisis literario, el lector es un hombre sin historia, sin biografía, sin psicología. Es tan solo ese alguien que mantiene reunidas en un mismo campo todas las huellas que constituyen el escrito. Y esta es la razón por la cual nos resulta risible oír cómo se condena la nueva escritura en nombre de un humanismo que se erige hipócritamente en campeón de los derechos del lector. La crítica clásica no se ha ocupado nunca del lector. Para ella no hay en la literatura otro hombre que el que le escribe. Sin embargo, el lector es el espacio mínimo en que se inscriben, sin que se pierda ni una de todas las citas que constituyen en una escritura. La unidad del texto no está en su origen, sino en su destino, pero este destino ya no puede seguir siendo personal. Pero un análisis literario comprende varios aspectos, desde conocer el contexto histórico del autor, recursos literarios y los narrativos empleados, tipo de lenguaje y a qué persona va dirigido el mensaje o intención del texto. Un análisis literario no solo conlleva a interpretar la intención del autor, también hay que tomar en cuenta los aspectos estructurales que componen en sí la obra literaria. Partiendo de este punto, se nos viene la interrogante: ¿cómo analizar una obra literaria?
Bueno, pues vamos a comenzar este ciclo de cómo lo vamos a hacer en una forma muy breve, muy rápida, porque el tiempo no nos acompaña, pero sí vamos a comenzar con la novela de la autora chilena Isabel Allende, con una de sus novelas más importantes de la literatura de mediados del siglo XX, como lo es La Casa de los Espíritus. Comencemos. Siguiendo el orden establecido, iniciamos el proceso analítico con la biografía del autor. Esto es muy importante porque de acuerdo con la biografía, el lugar a donde nace, la cultura en la que se desarrolla, podemos ir encontrando los aspectos más importantes dentro de la narrativa que ha escrito. Esta debe escribirse de forma extractada, cuando hablamos de la biografía del autor, sencilla, que nos hable del fondo biográfico del autor e identificando su contexto social y literario. Es muy importante detallar la experiencia literaria del mismo para determinar los motivos que lo impulsaron a escribir el texto literario que vamos a estudiar. Isabel Allende nace en Perú, donde está destinado su padre en la embajada chilena. La Casa de los Espíritus es su primera novela. La escribe para entender y explicar su país, Chile, y como homenaje a sus familiares, ya que muchos aparecen novelizados como personajes de su obra. Por ejemplo, Clara está inspirada en la abuela materna de Isabel, en La Casa de los Espíritus. Se ve obligada a exiliarse a Caracas, donde vive 12 años, durante los cuales escribe esta novela. Siempre en sus novelas aparece de fondo la realidad social chilena para mejorar socialmente. También tuvo poderes telequinéticos. Esta es parte de la autora. El origen de la obra se remonta a 1981, con una larga carta de Isabel Allende a su adorado abuelo materno, que tantas historias le había contado de Santiago de Chile cuando ella era niña. Chile sufre un golpe de estado militar que termina con el sistema socialista y la vida del mandatario Salvador Allende. Este hecho y los años siguientes fluyen decisivamente en su vida y en las obras literarias de esta autora. Ahora debemos buscar el género literario al que pertenece esta obra. Existen 3 géneros literarios que son los que desglosan los tipos literarios, que son la narrativa, la lírica y el teatro. En este caso se trata de la narrativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, bueno. no. Entonces, el movimiento, ¿cuál es el movimiento literario que aparece a que pertenece esta obra? Aquí lo tenemos. Cabe destacar que los movimientos literarios, fíjense bien, por qué vamos entrando en los temas que vimos anteriormente. O sea, este es el resultado de los seminarios anteriores. Si siguen el paso que vamos dando en cada programa, pueden ir entendiendo cómo se hacen todas estas cosas para comprender cuál es la literatura y en qué se basa, cuáles son los objetivos de la literatura. El movimiento literario, cabe destacar que los movimientos fueron y se concretan en torno a un grupo de autores y de obras que se están identificados por ciertas características comunes, tanto en el contenido como formales y estéticas, a las que añaden su coincidencia temporal y espacial. Tal es el caso del movimiento barroco, del movimiento romanticismo, del realismo. Todo lo hemos ido estudiando poco a poco, y sus corrientes de vanguardia. Así vemos que la Casa de los Espíritus se relaciona más con el movimiento del realismo mágico, del post-boom, porque el realismo mágico tocó varios aspectos del boom. Primero el boom y después el post-boom. Ahí empieza a desarrollarse
esto lo dimos la semana pasada, en el realismo mágico del post-boom, ya que fue una corriente novelística del siglo XX en Hispanoamérica. Una forma de renovación literaria que intenta recoger la peculiaridad de la realidad del mundo hispanoamericano. La narrativa describe cosas imaginarias y sobrenaturales como si fueran reales y cotidianas. Más tarde, el concepto triunfará como realismo mágico, cuyos rasgos generales podrían introducirse en el movimiento modernista. Influencias del realismo mágico en la Casa de los Espíritus. Isabel Allende forma parte del fenómeno artístico y comercial que siguió el denominado boom del realismo mágico. Esta corriente pasó a denominarse post-boom mágico. Vargas Llosa realiza una distinción de 4 tipos de hechos en este realismo mágico. Lo mágico, premoniciones, maldiciones, advertencias del más allá. Cuando Clara predice el gran terremoto. Lo fantástico, se borran los recuerdos, enfermedades raras y aparición de muertos y espíritus, como la aparición de Férula en la gran casa justo después de morir. Lo milagroso, levitación, telequinesia, etc. Tocar el piano con la tapa cerrada, levantar el salero con la mente. Lo mítico y legendario, apropiaciones o absorciones de otros mitos. Personajes principales o de importancia. Describe a los personajes principales determinando sus características físicas y psicológicas. En el caso de los personajes secundarios, no es tan necesario descubrirlos a menos que estos tengan un papel trascendental. En la trama se describe de forma no muy profunda y se ordenan según el orden en que aparecen. En esta historia podemos evidenciar la lucha entre clases. Los personajes trascendentales en la Casa de los Espíritus provienen de 2 clases contrarias. Una es la aristocracia y la otra los campesinos. La gran parte de las poblaciones de Latinoamérica, así como todos los personajes de la obra, corresponden a una de estas 2 clases. Básicamente, la única otra distinción de clase que puede trazarse es la ocupada por los funcionarios públicos. Los campesinos pueden conseguir unirse a la fuerza policial o al ejército para adquirir acceso a la educación y a un estatus social mayor, como es el caso de Esteban García. Las familias del Valle y Trueba constituyen a los criollos de clase alta terratenientes, mientras que los García personifican a los campesinos. Las 2 clases entran en un problema porque una es dueña de la tierra en la que la otra trabaja. Contexto histórico y personajes importantes. Es importante que relacionemos brevemente la Casa de los Espíritus con su contexto histórico y político, ya que la novela se debe entender en este plano. Acompañamos la historia de la familia Trueba, pero al mismo tiempo asistimos a la historia que tuvo lugar en Chile durante varios años. La sociedad de clases tan desigual y autoritaria se puede ver en la novela. También existía en Chile un país en que abundaba la escasez y en la que la riqueza se acumulaba en grupos muy pequeños de personas. En esta novela, Esteban Trueba
es el personaje que mejor retrata esos nuevos capitalistas surgidos en Chile y que, con el tiempo, terminaron en el poder. El personaje de Pedro III está muy unido a Víctor Jara, ya que la historia que de él se nos cuenta está muy alineada con la de este personaje chileno. Cantaban y componían canciones protestas y perseguían un ideal de socialismo e igualdad. La diferencia entre las dos historias es que a Jara le mataron, mientras que a Pedro III logró huir a Canadá. En la Casa de los Espíritus aparece el general Hurtado, un personaje que la crítica ha relacionado con Augusto Pinochet. En los dos casos, los personajes solo quieren llegar al poder para ser más ricos y poderosos. Pinochet destruyó al presidente socialista, pero en la novela de Allende, este personaje lo que hace es apostarlo todo por un régimen conservador. Trama y temas primarios y secundarios. En una guía de análisis literario no debe faltar describir en pocas palabras cuál es la trama de la historia. Por lo general, se realiza en 3 o 4 ideas principales. También se clasifican los temas según la importancia. De manera que tendremos que la trama es el conjunto de acontecimientos de una historia según el orden causal y temporal en el que ocurren los hechos. Así que ordena esos hechos. Dicho de otra forma, la trama es un orden cronológico de diversos acontecimientos presentados por el narrador. Se debe organizar los hechos de la manera que los interpretaste en la lectura del texto literario. La Casa de los Espíritus es una obra emocionante y que vive uniendo lo particular y lo político en una aventura llena de amor, magia y destino. En una de las obras hispanoamericanas más significativas y apreciadas del siglo XX, Isabel Allende teje un telar radiante de 3 generaciones de la familia Trueba, que manifiesta éxitos y tragedias. Es una historia de una nación suramericana muy semejante al mismo Chile, de la autora, que se presenta al perseguir a una familia durante 4 descendencias y que comprende 8 décadas. Aunque en esta humanidad los hombres gobiernan la iglesia, el Estado y la familia, los personajes vitales en el trabajo de Isabel Allende son las mujeres de voluntad fuerte que se niegan a ser sometidas o devastadas. La Casa de los Espíritus básicamente hace de la lucha de clases un tema primordial de la novela y apoya el pensamiento de los campesinos. Los conservadores no distinguirían la lucha de clases como un inconveniente y mucho menos un tema sobre el cual constituir una novela. El tema principal o leitmotiv, según la Real Academia Española, esto quiere decir que es el motivo central o asunto que se repite, especialmente en una obra literaria, o en otras palabras, hay que identificar el tema que predomina a lo largo del texto literario leído. En esta obra se destaca de manera explícita el feminismo y el proceso político existente en el tiempo histórico de la narración. De hecho, la narración en tercera persona de la novela se da desde la visión de Alba, una segura defensora de la revolución liberal. La obra también destaca el poder de las mujeres. Las protagonistas de la novela son todas mujeres que trabajan
de formas diferentes y sutiles para defender sus derechos. La Casa de los Espíritus se puede ver como una réplica concentrada en la mujer en un texto único del realismo mágico. La Casa de los Espíritus, Clara, Blanca y Alba, son el eje central de la historia, mientras que Esteban, Pedro III y Miguel se integran a la historia porque son los individuos que esas mujeres aman o con los que se casan. Tiempo narrativo. El concepto de tiempo en la narración presenta diferentes planos de estudio: el tiempo referencial histórico, el tiempo de la historia y el tiempo del relato. Para ello, en un análisis es primordial interpretarlo. La Casa de los Espíritus es el sorprendente debut de una narradora dotada y es a la vez una simbólica saga familiar y el relato de la historia turbulenta de un anónimo país latinoamericano. Isabel Allende construye un mundo plagado de espíritus, lleno de habitantes coloridos y muy humanos, incluyendo entre ellos a Esteban, el patriarca, un hombre inestable y orgulloso que posee una legendaria codicia por la tierra y que está obsesionado con la pasión tiránica de su esposa, a la cual no puede completamente poseer. Clara es la matriarca esquiva y misteriosa, quien predice las tragedias de la familia y establece el destino de la casa y de los Trueba. Blanca, su hija, de voz suave, pero rebelde, cuyo sorprendente amor por el hijo del capataz de su padre aviva el perpetuo desprecio de Esteban, aun cuando este amor produce a la nieta que él adora, Alba, el fruto del amor prohibido de Blanca, una belleza luminosa y una mujer ardiente y voluntariosa. Las pasiones de la familia Trueba son sus luchas y sus secretos se expanden durante 3 generaciones y un siglo de violentos cambios que culminó en una crisis que deja al patriarca orgulloso y tiránico de un lado de las barricadas y a su nieta querida del lado opuesto. En un contexto de revolución y contrarrevolución, Allende le da vida a una familia cuyos lazos de amor y odio son más complejos y duraderos que las lealtades políticas que los ponen en desacuerdo. Para finalizar, tendremos que el análisis debe de incluir tus argumentos y tu valoración personal. Esto significa que es como cuentas la obra según tu interpretación del texto literario leído. No se debe hacer muchos rodeos al escribirlo y en cuanto a la valoración personal, elabora un ensayo breve de la obra en análisis, recordando que es una valoración propia como lector. Ahora, dejamos en tus manos cómo analizar una novela, una narrativa o un cuento.
Literatura Visión te invita a leer La Casa de los Espíritus de la autora Isabel Allende y practicar con estos ejemplos dados para que puedas hacer por ti mismo un análisis literario sencillo sobre esta impresionante historia de nuestra cultura hispanoamericana. Ahora, gracias por estar con nosotros en Literatura Visión. Bueno, esta es una pequeña exposición de cómo podríamos estudiar o hacer el análisis de una novela. Déjeme decirle lo que yo hago, porque todos los escritores, autores, incluso los lectores apasionados sobre lo que es tener libros y demás, siempre vamos en busca de un libro que tenga un formato más bonito, más interesante, más lujoso, para que forme parte de nuestra biblioteca que siempre tenemos la aspiración de dejarla cuando nos vamos a otro mundo. Es la herencia que dejamos a nuestros sucesores. Y siempre, pues, por ejemplo, a mí me gustaba tener las obras literarias más importantes en carátulas duras, en papel de Biblia, lo que le llama el papel de Biblia, que es ese papel finito que puedes escribir, el libro puede tener 1000 páginas y sin embargo es así de finito, no es muy ancho, no es muy grueso. Y ese tipo de libro siempre es el que ponemos en nuestra biblioteca. Ahora, cuando yo voy a hacer un análisis, por ejemplo, en este caso, me nutro porque ya saben ustedes que las novelas tienen diferentes ediciones. En este caso, esta edición que les muestro aquí, esta me costó $11 nada más. ¿Qué pasa? Esta es de papel bastante regular, tiene una carátula suave, es una edición barata, pero tiene el mismo contenido que una edición cara. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo cojo este libro y lo subrayo todo aquello que me conviene mantener. Y aquí en el costado, esta es parte de lo que hace un escritor. El pie de grabado. Sí, tanto como en el aspecto de la biblioteca que vamos a utilizar en cuanto al trabajo que estamos haciendo. Estamos haciendo un ensayo, investigamos en diferentes obras, en diferentes libros, pues entonces necesitamos incursionar dentro de diferentes obras. Esa es la bibliografía que utilizamos en una obra que escribimos, en una novela que escribimos, en un ensayo que escribimos. Y al final siempre ponemos los títulos de aquellos autores que hemos utilizado. Con ese objetivo, escribimos aquí en el costadito algunos datos que nos sirvan de referencia. En este ladito de acá se llama la glosa. La glosa, that's right. La glosa que nos deja saber qué parte, qué página de este libro hemos utilizado para un ensayo o para un trabajo que estamos haciendo. La idea, y en este caso hablábamos de la narrativa y del análisis, también es mantener algunos aspectos que queremos sobresalir. Nosotros leemos el libro por primera vez, lo leemos, lo releemos y en la tercera lectura ya vamos extrayendo los diferentes aspectos que nos interesa de acuerdo a lo que es un análisis de una narrativa de una novela. Eso es lo que quería explicarles y eso es lo que más o menos les puede servir de utilidad. Seguimos entonces con nuestro queridísimo Luis Alberto Ambrogio, que nos trae en el día de hoy algunos poemas sobre una antología en la cual él participó, ya le explicará de qué, que se llama la Antología del Reencuentro. Adelante, doctor, bienvenido. Buenas tardes, doctor Luis Alberto, ¿cómo se encuentra hoy? Bueno, muy bien, buenas tardes Rosalía y a todo su equipo
de Literatura Visión. Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Perfecto, estamos como siempre y estamos comenzando el mes de agosto. Esto es increíble, se nos va el año. ¿Y qué nos trae en el día de hoy? Bueno, en el día de hoy quiero hablar sobre una antología en la cual he sido invitado a participar de México, titulada Reencontrarnos, y tiene el subtítulo de Cuando la pandemia nos distanció. Y voy a aprovechar este mes para tocar en todos mis segmentos esta relación entre la pandemia y la literatura, en algunos casos con algunos ejemplos puntuales y en otros hablando de una forma general. Perfecto. En el día de hoy me voy a concentrar en esta antología para dar comienzo a esta serie de segmentos en nuestro programa de Literatura Visión. Esta antología ha sido publicada por la Unión Latinoamericana de Escritores y compilada por su directora, la poeta, escritora, promotora cultural Cristina de la Concha, que ha organizado anualmente estos encuentros de escritores latinoamericanos en México, en el estado de Hidalgo, y en el cual he tenido el honor de participar en varias ocasiones, y con encuentros muy felices como ser con Elena Poniatowska y otros grandes escritores. La idea de Cristina de la Concha, su compiladora, es precisamente tratar de descifrar esto que es indecible, a lo que nunca nos atrevimos a creer, como dice ella con sus palabras en la presentación de la antología. Una pandemia anunciada, mencionada tantas veces sin que provocara una verdadera conciencia de ello y su significado. Quizás así fue para la mayoría. Y esto nos condujo a un alejamiento que nunca imaginamos. Y además también podíamos pensar cómo protegernos, cuidarnos, tomar todas las provisiones en contra de un virus, pero no pensamos en que dejaríamos de ver a nuestra gente querida, padres, madres, hermanos, amigos, en que dejaríamos las fiestas, las tertulias, los encuentros, el café de la madrugada, etc. Y luego, por supuesto, llegamos a los decesos, a las pérdidas de seres amados. De todos modos, este mal que comenzó en muchos de nuestros países en marzo del 2020 ha hecho que nos juntemos, en cierto sentido, los escritores, los poetas, como en respuesta a esta pandemia y a estas situaciones de alejamientos, de cuarentenas, de dolor, etc. En esta antología participan muchos poetas y escritores: Uriel Rivas, María Encarnación Ríos, Raúl Velázquez, Consuelo Domingos Pulido, Chung Star Chong de Venezuela, José Antonio Durán, Gustavo Ponce, Efrigenio Morales, Gabriela Quintana, Jorge Quintanar, y personalmente también participo yo en esta antología. Entonces, lo que voy a hacer es compartir unos poemas de los que están aquí incluidos para que veamos un poco, digamos, cómo nos expresamos los escritores, los poetas frente a esta situación totalmente nueva. Voy a empezar con un poema del poeta Chung Tab Chong López, que es originario de Venezuela, pero que reside en México, un poeta y artista visual, integrante, miembro fundador de la Unión Latinoamericana de Escritores y coautor de una serie de libros. Voy a leer este poema, parte de este poema, Si come el dolor.
tragan candela los ojos, estalla la rabia en el estómago, baila la acidez, los intestinos en cólicos, el hambre en las manos ensalza puños, diabluras, imágenes traumáticas golpean las entrañas, los cuervos reciben auroras, amanece la ira en el balcón el virus, esperando tritura razones la fantasía, callejonea la angustia, deshuesando venas, taladra la mente delirios, traspasa la terapia los pies, pierde sazón la lengua, espacio la cocina, bocas el apetito, el olfato cierra ventanas, si grita la glucosa calienta, enfría madrugadas la sangre, perturban las bebidas azucaradas, despluma la presión alta, revienta pantalones la desesperanza. El coronavirus desnuda camas, coloca camisa de fuerza al sentido, desploma la bolsa, ahonda el desempleo, sacude el orden global. Estado de sitio perfecto, no dan palos de ciegos, caen las noches de espalda, mentiras, abanican las mañanas entre los brazos ojos. Las vacunas en plena guerra, los medicamentos, de rodillas camina la esperanza, entre los límites cocinan intimidad, con tanta distancia, encerramiento, pánico y muerte. Confunden rincones de las carnes, la imaginación siglos de anhelos no puede abrazarse, ni tocar la mano el cuerpo, menos besarte. Avanza duros los sacrificios. La nueva dictadura viral, educación digital planetaria, higiene bendiciendo el espacio, el gel para siempre, en el pecho el corazón respira coraje, el sentimiento quiere cancha, necesita tiempos de amores, la sociedad, desasosiego, renovación la vida, redondear ternura el ser, asentar el sentido humano en lo colectivo, el bien común, el tequio y la naturaleza regalará gotas que enjabonan paraísos. Qué lindo. Este es el poema, uno de los poemas presentes en esta antología. Y allí han incluido varios de mis poemas. Voy a leer uno de ellos, incluido el primero que han incluido, que se titula Los heraldos negros del siglo XXI, y tiene un epígrafe de César Vallejo que dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Sufro el abandono que fomenta con su presencia maldita y amenaza de contagio este virus sin corona ni con fines, con millones de muertos y muchos más millones de golpeados. Es que Dios nos ha castigado con su olvido y la resaca del alejamiento de quienes aman. Son las caídas hondas de los Cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema. Las puertas ya no se abren ni multiplican bienvenidas bajo la intimidación del COVID, hijo de diabluras, bárbara ignorancia, dejadez política de líderes, sin ojos ni corazón para el dolor y la muerte. Ni soñar se puede con una fuga, suspiramos sin compás una fecha en que vuelva la vida sin golpes, con besos, abrazos, cercanía de amor que nos haga celebrar las olas del tiempo, el diálogo pacífico de la cercanía y el espacio, las orillas redentoras, la sonrisa, los ciclos felices de un destino compañero. Yo no sé. Como ven, todos los ejes discursivos de estos poemas reflejan la experiencia que estamos viviendo y, por supuesto, también las ilusiones, la esperanza de un futuro mejor. Este otro poema que voy a leer de esta antología se titula COVID en primavera, y es de un poeta que vive en México, Gustavo Ponce Maldonado, pero es de España originalmente y también ha vivido en Perú.
es Premio Internacional de Narrativa. En Buenos Aires ganó en el 2013, 2015, 2016 y ha participado en numerosos encuentros, maratones de lecturas en Veracruz y en otros lugares, reconociendo estos estados de México, su obra poética como una aportación a las letras nacionales en el 2016. Fue nominado al Gran Premio de las Grandes Editoriales en el 2019 y ahora es el vicepresidente de la Academia Literaria de la Ciudad de México. Su poema se titula COVID en primavera. La hierba crece regada con grilletes de una nueva peste. Dentro de mis venas incuba su semilla. El enemigo adivina mis latidos, parásito que habita dentro de mi sombra. Su olor en la mesa adereza mi alimento. Juego de imperios y señores de la muerte. Novedosa revolución biológica con dólares doblega al ser humano. Dubái jeque en su refugio, vacunado con mujeres embosadas en la calle y desnudas. En palacios deslumbrantes, el coronavirus especula. En casa de bolsa, en Wall Street, afuera los perros aúllan. Mueven la cola al verdugo en la noche de su fiesta. Y voy a acabar con un poema mío también incluido en esta antología que se titula Reencontrarnos, porque precisamente esta unión de escritores latinoamericanos celebraban esos encuentros anuales y esta antología grita el hecho de que queremos reencontrarnos. Estamos unidos. No es un hueco ni una cueva, las flores que nos sonríen en la caminata hablan por nuestro barrio. El saludo cariñoso de una vecina multiplica los diálogos del recuerdo. Vemos en la pantalla generosa a nuestras amistades, familia, hijos y nietos en la mesa del momento. Las ventanas de sus sonrisas sin final abren las casas de nuestros sueños. Tomaremos sin miedo mañana el vuelo feliz del encuentro, con abrazos y besos sin máscaras, saboreando tragos en la esquina del deseo. Nada nos divide en el amor, en él nacemos, vivimos, perduramos, resucitamos rompiendo el espacio, el tiempo, las mortajas, los virus, la separación, los obstáculos, el ahogo vencido del aislamiento con el poema de la felicidad. Esto fue escrito precisamente en el primer mes de la pandemia, en marzo del 2020. Bueno, esto es una muestra de una de las tantas antologías que han aparecido en el mundo, en todos los países, y de las que iré hablando a lo largo de estos segmentos en el mes de agosto. Simplemente para crear una conciencia. Es increíble el factor de la literatura y la poesía precisamente en las pandemias a lo largo de la historia. Y esto es simplemente compartir esta realidad, pero con un espíritu positivo, de ilusión, de pensar que esto va a pasar y que realmente la poesía en ese sentido alimenta esa ilusión de ese cambio, de ese mejoramiento. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias a usted, doctor. Muy buena presentación y esperamos que todos los que están escuchando este segmento suyo encuentren en esas palabras una verdadera oportunidad para seguir adelante. Muchas gracias y bueno, le esperamos el próximo lunes. Bueno, muchísimas gracias, ahí estaremos. Gracias. ¿Qué les pareció el programa? Bueno, La presentación del doctor, magnífica como siempre. él sí, muy bueno. Y sobre todo me encanta mucho cuando él trae de los poemas que él ha creado. En este caso son sus poemas y
Bueno, pues magnífico, maravilloso. Y ahora vamos con María Luisa Aragón y sus 5 minutos. Antes de comenzar el programa, antes de que María Luisa se integre al programa, queremos facilitar este minuto, queremos darle un seguimiento para que ella sepa que ella nos hizo un regalito a nosotras tres y aquí lo tenemos. Ha llegado felizmente, sin problemas, y se lo agradecemos de todo corazón porque se trata de la medida de Nuestra Señora del Pilar, una cosa muy linda, muy interesante cuando ella estuvo allí en Zaragoza, donde está esta Virgen, o donde está el punto central, donde ella apareció por primera vez, donde esta Virgen apareció por primera vez, y aquí nos mandó este recordatorio muy interesante, muy lindo. Muchísimas gracias. Lindo. Y quiero decirle también que mucho más importante que este regalo es saber que en ese momento en que ella estaba disfrutando algo tan bello, estaba pensando en nosotros. Bueno, Eso se lo agradecemos desde el fondo de lo más recóndito de nuestro corazón. ay, Diosito. El mío está en la cartera porque no quiero que se me quede para podérselo enseñar a mi hija. Bueno. Muy bien. Y el que Seguro. tengo aquí para entregárselo a Alexandra, estamos ahora en espera de devolverle entregárselo, que lo haremos esta misma tarde. Bueno, Rosalía, adelante. Sí. Yo traje de Cuba la medida de la Virgen de la Caridad, Ay, qué de interesante. Nuestra Señora de la Caridad, nuestra patrona. Bueno, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, María Luisa. Que Dios se lo devuelva en muchas bendiciones. Bendiciones. Seguro que sí. Y ahora adelante con su trabajo. Bienvenida como siempre. El Monasterio de Poblet. Adelante. Les saluda Marisa Aragón para Literatura Visión. El relato de hoy es el Real Monasterio de Santa María de Poblet, panteón real de los reyes de Aragón durante la Edad Media. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se trata de uno de los mejores ejemplos de la arquitectura religiosa, no solo de Cataluña, sino de España y también de Europa. El monasterio de Poblet, una de las joyas más preciadas de la arquitectura europea, además el de mayor tamaño dentro de los monasterios de la Orden Cister de toda Europa. La historia de Poblet se remonta en el año 1151. Fue fundado por Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona y príncipe de Aragón, quien lo cedió a la Orden del Cister. Este pensó que sería un buen lugar para fundarlo, un lugar aislado, tranquilo, con agua abundante y un extenso entorno para la agricultura, para que la Orden del Cister pudiera levantar el templo. Su construcción comenzó en el año 1163 y se le cercó de murallas en el siglo XIV. Se accede a él por la puerta real, flanqueada por 2 torres en forma de prisma muy semejantes a las torres de Serrano de Valencia. Las obras del monasterio fueron iniciadas por el hijo de Ramón Berenguer IV, Alfonso II el Casto. Se construyó parte del monasterio. Las obras continuaron con su nieto Jaime I el Conquistador. Es un periodo de transición hacia el estilo gótico. Con Pedro el Ceremonioso las obras toman un nuevo impulso después de que la peste mermara la vida de la comunidad. El nuevo rey acuerda en 1340 ser enterrado en la iglesia del monasterio con toda su descendencia. Este rey acordó también fortificar el monasterio, no solo por albergar en él los panteones reales de sus antepasados, sino ante el peligro que suponía sus diferencias con el reino de Castilla. Mandó construir murallas con almenas y 12 torres de defensa. Su hijo Martín el Humano ordenó construir el palacio que lleva su nombre, pero nunca fue acabado ni habitado, ya que el rey murió antes de finalizar la obra. En el crucero de la iglesia se levantan 2 arcos rebajados que sostienen los sepulcros de los reyes de la corona de Aragón, magnífica obra iniciada por el rey Pedro
IV el Ceremonioso, hacia el año 1359, y continuaba por sus sucesores. Los 2 arcos fueron construidos en alto y sobre ellos se situaron los sepulcros, lo que permitía el paso de los monjes por debajo, sin entorpecer la cotidiana vida monástica. En las obras de los sepulcros, hechas de alabastro blanco, trabajaron algunos de los mejores escultores del momento. Se considera el monasterio de Poblet como el panteón real de los reyes de Aragón. Sin embargo, hay otro monasterio que también tiene consideración de panteón real y es San Juan de la Peña, donde están enterrados los condes de Aragón y los 3 primeros reyes del reino. De esto ya escribiré algunos relatos. Sin embargo, la mayor parte de los reyes se encuentran enterrados en Poblet, desde que Alfonso II el Casto inició la costumbre. En el momento de máximo esplendor fue en el siglo XIV. La primera devastación del monasterio comenzó durante el trienio liberal, alrededor del año 1820, en que la iglesia y los palacios abaciales y reales fueron saqueados e incendiados, pero se respetaron las sepulturas de los reyes allí enterrados. En el año 1930 se creó el patronato de Poblet, dando comienzo a las obras de recuperación del monasterio. En el monasterio también se conservan valiosas obras de arte sacro, la mayoría se expone en el museo. El museo de estilo gótico incluye retablos, tablas y otras tipologías de obras. También constituye todo un patrimonio en el fondo documental que hay en la biblioteca. Deseo que hayan disfrutado de este relato. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Muy interesante la presentación de hoy. Ahora traemos a nuestro distinguido amigo, miembro de honor, una persona sumamente interesante en varios aspectos, como doctor en medicina, como escritor literario, como pintor, porque también pinta sus cuadros, y también como un gran humanista dentro de todo lo que se relaciona con el idioma español y con el castellano, con el conocimiento literario de la poesía, poeta increíble. Viene hoy a compartir con nosotros el programa el doctor Ernesto Kahn con uno de sus sonetos que ha titulado Hipnotizado por ti, fruta prohibida, y va a presentar los cuadros que son los que constituyen la inspiración para este poema. Adelante, doctor, bienvenido una vez más. Muchísimas gracias por tenerlo nuevamente con nosotros. Adelante. Queridos amigos de Literatura Visión, hoy quiero traer un soneto, un poema soneto que hice hace muy poco, y 3 cuadros que están relacionados con el poema. El tema es el erotismo, y entonces yo pensé que el erotismo se adaptaría muy bien a un soneto clásico, de los del tipo de Rubén Darío, y lo he llamado Hipnotizado por ti, fruta prohibida. Tus ojos en juego de girasoles reflejan el tesoro del dorado, se meten en mi sangre cual tornado, ciegan mi mesura y pierdo roles. Son mi droga de húmedos alcoholes los que me incitan a ser en pecado. Por ti, tersa piel, marrón bronceado y deliciosa frutas en bemoles. ¿Qué no dar para beberme tu esencia y seas perla seductora, imperio, y yo ser todo fuego en tu presencia? Ah, el tenerte en noches de misterio, tules de pecadora transparencia y aromas de pasión con saumerios. En este soneto yo he utilizado los clásicos versos de 11 sílabas, y cuando han habido sinalefas, respeto todas las sinalefas. Tal como expliqué en la primera parte,
Este cuadro es el más abstracto de todos y decía que recuerda a las obras eróticas de Picasso. Aquí se ven entonces los ojos de girasoles. Pasamos a un segundo nivel, menos como diría, abstracto, pero también aquí ven los senos que están flotando en el agua. Acá vemos los ojos en girasol y acá se ve contraste en lo característico. Pasemos al estado, digamos, menos llamado simple, porque aquí hay homogeneidad en todos los colores y la profundidad y lo que se llama la luz y la sombra está dada por el color. Aquí es el color más oscuro, es sombra. Aquí es el color más claro, es luz. Entonces, bueno, he querido presentar una evolución desde el punto de vista de la pintura erótica. Entonces, me despido con un abrazo muy grande. Y ahora continuamos con los anuncios y avances de Literatura Visión y de Alba Learning en la voz de Olga Muñoz y Alba Learning. Adelante. Buenas tardes a toda la audiencia, con ustedes los avances del próximo lunes 9 de agosto, presentando el episodio número 32 de este 2021. Presentes, como siempre, el doctor Luis Alberto Ambrogio, miembro de honor y asesor cultural de la organización, que continúa con los poemas de la antología Reencuentros. Doña María Luisa Aragón, embajadora cultural en el capítulo del Reino de España, y 5 minutos con la historia. Perfiles literarios con Olga Muñoz y un nuevo invitado, el doctor Ramiro Serna, embajador cultural de la NLMI en el estado de la Florida, presentando a Gonzalo Arango, el poeta colombiano. Y Estelares de Literatura Visión presenta desde la Argentina a la delegación de Tucumán. Bienvenidos. Sintonice y sea parte de la audiencia a través de las redes sociales y YouTube, un programa auspiciado por la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, entidad no lucrativa, con la dirección general de la doctora Rosalía de la Soledad, fundadora, y Alexandra Ruiz en la producción y el diseño. Para Literatura Visión, desde la NLMI en Estados Unidos. Buenas tardes. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas. Todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Bueno, seguimos adelante y ahora vamos a cerrar el programa terminando con los estelares. Hoy con una presentación especial, un panelista muy especial, muy querido de nosotros, el poeta más joven que tiene la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, el joven Raúl Jesús Huerta Ríos. Raúl nos trae hoy en Estelares un trabajo muy interesante sobre el Premio Nobel de Literatura
el señor, ¿cuál es? Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa, también poeta, escritor, novelista peruano, parte también del grupo del realismo mágico. Y Raulito, nos trae una presentación de este gran escritor latinoamericano. Adelante, Raulito, bienvenido una vez más y un abrazo para ti. Con esto cerramos además con un poema final y con esto nos despedimos hasta el próximo lunes, en que tendremos nuevos seminarios, nuevos seguimientos del ciclo de lo que son los análisis literarios, y vamos adelante, seguimos adelante con más y vamos por más. Hasta el próximo lunes. Les saluda Raúl Jesús Huerta Ríos. Para mí es un verdadero placer y un honor encontrarme hoy en este maravilloso programa de Literatura Visión para hablar de un personaje que es considerado uno de los mejores escritores de la historia, uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos. Me refiero a Mario Vargas Llosa, quien nació en la ciudad de Arequipa, al sur del Perú, el 28 de marzo de 1936. Se dice que la relación tortuosa y violenta con su padre, quien rechazó su vocación literaria, fue lo que marcó la vida de Mario Vargas Llosa, provocando que guardara por muchos años sentimientos entremezclados como el temor y el resentimiento. A los 14 años, su padre lo envió al colegio militar Leoncio Prado, que es un internado donde cursó el tercer y el cuarto año de educación secundaria. Allí soportó una dura disciplina militar y, según su testimonio, fue la época en la que leyó y escribió como nunca antes lo había hecho, consolidando así su precoz vocación de escritor. Las obras de Mario Vargas Llosa presentan características muy variadas, desde el humor, el amor y la comicidad hasta la caída trágica, lo que le ha permitido cosechar numerosos premios, entre los que destacan el premio Leopoldo Alas en 1959, el premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1986, el premio Planeta en 1993, el premio Cervantes en 1994, considerado como el más importante en la lengua española, el premio Nobel de Literatura en el 2010, otorgado por la Academia Sueca, así como la insignia de oro de San Clemente, entre otros. Desde el 2011 recibe el tratamiento protocolar de Ilustrísimo Señor al recibir de Juan Carlos I de España el título de Marqués de Vargas Llosa. Como escritor alcanzó la fama en la década de 1960 con novelas como La ciudad y los perros, la primera novela de Vargas Llosa, donde retrata sus experiencias vividas, la disciplina a la que fue sometido en el colegio militar Leoncio Prado durante su adolescencia. Un relato que cuestiona a la autoridad militar y a la capacidad de ésta para crear monstruos. Una novela que retrata la tensión dentro de la institución y que gira en un entorno al asesinato de uno de los cadetes llamado Esclavo, a manos de otro llamado Jaguar, y que refleja a la perfección cómo se clasifica una sociedad bajo mando militar, con la cual ganó el premio Biblioteca Breve en 1962.
La segunda novela de Vargas Llosa fue en 1965, titulada La Casa Verde. En esta obra se exponen diferentes temáticas como la moral, la ambición, el contrabando, entre otras. Vargas Llosa fue el primer escritor en recibir el Premio Internacional de Novela Rómulos Gallegos. Este premio es considerado uno de los más importantes del ámbito hispano. La tercera novela la tituló Conversación en la Catedral en 1969. Fue reconocida como una de sus grandes obras, cuyo género es de ficción política. Trata de la visión de la sociedad peruana de los años 50, época en que el Perú estaba marcado por la restricción de la persecución política, la corrupción pública, la discriminación, los prejuicios sociales y raciales. Y obras como Los Jefes, La Tía Julia y El Escribidor, entre otras. Continuó escribiendo prolíficamente en varios géneros literarios, incluyendo la crítica literaria y el periodismo. Entre sus libros se encuentran obras de teatros, novelas policíacas, históricas y políticas. Varias de sus novelas, como Pantaleón y las Visitadoras y La Fiesta del Chivo, han sido adaptadas y llevadas al cine. La Guerra del Fin del Mundo es la primera novela en la cual Mario se aparta del Perú como escenario ficcional. Es sin duda la obra más violenta del escritor peruano hasta hoy. Muchas de las obras de Vargas Llosa están influidas por la percepción y experiencias propias del escritor sobre la sociedad peruana. Sin embargo, desde que inició su carrera literaria en 1958, reside en Europa, entre España, Gran Bretaña, Suiza y Francia. Es por eso que en su obra se percibe también una cierta influencia europea. La secreta simpatía de Nobel hacia el delirio concede ciertos dones o cualidades que le ha dado la maravillosa naturaleza, y lo refleja en sus obras, dando una posibilidad de entenderse o interpretarse de dos maneras distintas, como quien dice el dilema del cambio: quiero pero no quiero. Es la extraña pero irrenunciable tentación de lo imposible de Mario Vargas Llosa, que lo convierte en miembro del boom hispanoamericano. Al contrario que sus compañeros, siempre perfiló como un cauto creador de novelas realistas. Dentro de la amplia y rica historia del realismo en general, el realismo mágico surge en América Latina, nace como fruto de las experiencias místicas, sobrenaturales, religiosas, tan características en América Latina. ¿Por qué? Porque los pueblos de los países de América Latina están marcados por milagros, leyendas, supersticiones, relatos míticos o cosas extrañas. Es necesario aclarar que el realismo mágico no es un género literario, no es una expresión literaria mágica, es un estilo literario, y la expresión realismo mágico se usó durante mucho tiempo como una etiqueta para englobar toda la literatura latinoamericana. Su finalidad no es generar o provocar emociones, sino más bien expresarlas, pero la vida la da el escritor, que como artista dibuja no solo los escenarios y personajes, sino también los sentimientos. Pero según Mario Vargas Llosa, quien también está considerado como representante del realismo mágico, considera que la literatura latinoamericana actual se caracteriza por su diversidad, sin que prime ninguna tendencia especial. Les comento que en una entrevista que se realizó al Nobel acerca de si no sería más fructífero dejar de considerar la literatura latinoamericana de manera global y empezar a agrupar a los escritores de país en país,
Vargas Llosa, de manera enfática, afirmó que él nunca ha creído en las literaturas nacionales, porque cuando se aplica el criterio nacional se desvirtúa el hecho literario, ya que cada uno de los escritores de esta época tiene su propia mitología personal, su propio mundo, y abordan temas muy diversos, con técnicas muy diversas. Yo considero que eso es positivo, sobre todo en un continente que precisamente se caracteriza por la diversidad. Vargas Llosa prefiere que las novelas finjan lo real, porque la irrealidad, la ficción y las alucinaciones suelen aburrirlo mortalmente. Yo me pregunto, ¿qué pasa con el realismo mágico y Mario Vargas Llosa? Algo que me llamó mucho la atención es que el Nobel se declara rendido ante la poesía. En una entrevista admite su frustración y comentó: eso que dicen que en todo prosista hay un poeta frustrado es muy probablemente cierto. Yo no soy la excepción, y le confiesa a Nuria Ansacot en una prensa europea: los novelistas envidiamos a los poetas porque alcanzan una perfección estética imposible en otros géneros. Pese a que en su juventud publicó algunos versos que ahora deplora ver desenterrados por la crítica, Vargas Llosa admite que siente nostalgia del poeta que no fue. Mario Vargas Llosa es un novelista que prefiere el género de la poesía. Según el escritor peruano, que se autodenomina muy modestamente realista, para él la novela miente, pero no con la falacia engañadora, sino con la virtud creadora que hace sublime a la literatura, hasta llegar a convencernos de ficciones realmente maravillosas. Las obras literarias de Vargas Llosa están llenas de ilustración literaria propia que solo grandes como Mario pueden plasmar. Están recreadas con personajes, situaciones, tiempos y espacios muy al estilo latinoamericano. Está incluida dentro de una tendencia literaria conocida como realismo mágico por la narrativa de su obra La Guerra del Fin del Mundo, en 1981. ¿De qué se trata? Se trata de un movimiento literario más importante de las letras hispanas y con certeza uno de los más vibrantes de la historia de la literatura universal, que alcanza su máxima expresión a mediados del siglo XX, impulsado sobre todo por la narrativa iberoamericana. No hay que confundir nunca el realismo mágico con el género fantástico, porque por definición y práctica el realismo mágico se amolda a una forma de narración. Para Vargas Llosa no se escriben novelas para contar la vida, sino para transformarla, donde se rompe el concepto de tiempo y espacio tradicional, añadiéndole algo. Alude a que la noción de la verdad y la mentira funciona de manera distinta en cada caso. Pero para mí, la literatura igual llega a ser mágica desde el momento en que logra persuadir y enredar a los lectores en un mundo imaginario y lleno de ficción. De esta manera transforma la historia para sorprender al lector y atraparlo en ella. Para el Nobel, la literatura surge como un derecho y bien común, ya que la vida real necesita ser laboreada de una mejor forma a través de un medio que es la literatura. Y quiero terminar con una frase célebre de Mario Vargas Llosa: un escritor no escoge sus temas, son los temas quienes le escogen. Deseo que hayan disfrutado de la vida de uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos. Para mí ha sido un placer hablar de un Nobel de la literatura, Mario Vargas Llosa. Muchas gracias por su atención.
me despido con un fuerte y caluroso saludo de amistad. Hasta muy pronto.